Hoy vamos a empezar entonces con la transformada inversa y la transformada de la derivada. Y bueno, empecemos con lo que es la transformada de la derivada. Básicamente me va a interesar ya no solo transformar funciones, sino transformar la derivada de funciones, ¿cierto? Y también me va a interesar ahora, como hablábamos en la clase de ayer, ir de las funciones que estaban ahí en términos de S, devolverme a las funciones en términos de t. Bien, hay algunas funciones que ya en este momento pueden ser fáciles de identificar y de encontrar su transformada inversa. La idea es que nosotros en adelante vamos a tratar de buscar ese tipo de formas, ese tipo de funciones. Acá, por ejemplo, nosotros sabemos que la transformada de 1 es 1 sobre s. Es decir, que la transformada inversa de 1 sobre s es ¿quién? Es 1. ¿Sí? Así, reconociendo, por ejemplo, esta transformada, la transformada de 1 sobre s cuadrado, esta es la transformada de t, y por tanto la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado será simplemente t. También tenemos por acá la de las exponenciales, ¿cierto? Recordemos algunas de estas, vamos a mirar nuevamente como la forma que tienen estas transformadas que están acá consignadas en esta tablita. Y acá hay algunas bien sencillas, ¿no? Bueno, para recordar tenemos la transformada de t a la n factorial sobre s a la n más 1. La de la exponencial, tengan en cuenta lo siguiente. Acá tengo la transformada de e a la t, e a la a por t. Y pues acá, ¿qué ponemos? Entonces ponemos 1 sobre s menos a. Pero por ejemplo, si tenemos la transformada de e a la menos t, ¿cierto? La transformada de e a la menos t, ¿esto qué será? Esto será 1 sobre s menos 1, es decir, queda más 1. Bien. También vamos a ver las formas que tienen acá. Entonces, estas transformadas de las trigonométricas. Y la intención ahora es que si nosotros tenemos la transformada de una función, podamos expresar esa función en términos de s como una suma de fracciones. Y ahí vamos a utilizar el método de fracciones parciales para poder conseguir estas formas, ¿cierto? Estas fracciones, 1 sobre s menos a, la que tiene la forma Profe, de puedo hacer una coseno. pregunta ahí, qué pena. Sí, señor. Cuando yo tengo el intervalo, o sea, es que dice que al inicio dicen que la integral debe, o sea, es necesario que la integral converja, ¿sí? Pero más adelante dice que se puede hacer si se dividen dos integrales, ¿sí? Donde las dos integrales se supone que convergen. Ajá. Pero es que no me quedó muy claro cómo hacen esa separación. ¿Cómo así? ¿Cómo hacen esa separación? Lo que pasa es que Y acá es que dice puedo que, separar esto por puntos de discontinuidad, ¿sí? O sea, acá, en la definición de la transformada de Laplace, dice que la transformada de Laplace se define así siempre y cuando esa integral converja, ¿no? sí, Siempre y cuando esa integral converge. Pero ¿qué pasa? Esa función puede ser finitamente discontinua ¿a lo largo de quién? A lo largo del intervalo de 0 a infinito, ¿cierto? Puede ser finitamente discontinua. Entonces, si la función es finitamente discontinua a lo largo del intervalo de 0 a infinito, yo simplemente voy a separar esa integral teniendo en cuenta estos puntos de discontinuidad, así como está acá en este dibujo. ¿Sí? Básicamente es como cuando uno calculaba la integral en un intervalo de a hasta b y la función no era continua, por acá en algún punto c. Uno no podía calcular la integral definida desde a hasta b. De hecho, esta integral desde a hasta b, que no la podíamos calcular, vamos a poner acá f de t de t, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que evaluar, o bueno, esto era básicamente la integral, vamos a poner esto para que se vea. Esto básicamente, ¿qué es? Esto será la integral desde a hasta c,
¿cierto? De f de t de t, f de t de t, más la integral de c a b de f de t de t. Por eso se pide que tenga una cantidad finita de puntos de discontinuidad, que sea finitamente discontinua. ¿Sí? Las discontinuidades deben ser finitas. Bien. Y bueno, una vez teniendo eso, yo puedo separar lo mismo. Si ahora tengo 3 puntos de discontinuidad, separo en 3 integrales. Es exactamente lo mismo si acá no basta b, sino basta infinito. Y si acá este a vale 0, es exactamente lo mismo. Bien. Tengo que separarlo. La parte impropia muy posiblemente no será alguna de estas integrales. O sea, puede ser que acá la integral desde 0 hasta t1 no tenga nada de impropio. De t1 a t2, de t2 a t3. Pero de t3 hasta infinito sí va a ser impropia. ¿Por qué? Precisamente porque es un intervalo no acotado. ¿Sí? Entonces ahí la última integral sí la voy a tratar como una impropia, pero todas las demás las puedo separar. ¿Vale? Listo. Bueno, volviendo entonces aquí, bueno, por acá se calculan algunas transformadas inversas siguiendo estas formas, por supuesto. Hay algunas que hay que manipular. Bueno, creo que acá dejé de compartir. Hay unas que hay que manipular antes de dar el resultado. Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, la transformada inversa de 1 sobre s a la 6. La transformada inversa de 1 sobre s a la 6, ¿qué será? Entonces está relacionado con esto, ¿no? Acá identificamos que hay un n igual a 5. Dicho esto, entonces esta transformada, antes debo hacer lo siguiente. Debería multiplicar y dividir por 5 factorial. ¿Cierto? Multiplico y divido ahí adentro por 5 factorial. Básicamente estoy multiplicando por 1. Acá 1 sobre s a la 6. Y entonces, ¿esto qué será? Puedo sacar estas constantes de la transformada inversa. Entonces puedo sacar el 1 sobre 5 factorial y me queda transformada inversa ¿de quién? De 5 factorial sobre s a la 6, ¿cierto? Y ahora sí tiene esta forma que está acá. Es decir, ¿esto qué será? Esto será 1 sobre 5 factorial, será un 1 sobre 120. Y la transformada inversa de 5 factorial sobre s a la 6, ¿quién es? Esto es t a la 5. ¿Bien? Entonces, en algunos casos hay que hacer manipulaciones de ese estilo, de pronto con los coeficientes. Acá hay un ejemplo, de hecho, la transformada de 1 sobre s a la 5. Hay que hacer algunas manipulaciones. Algunas salen directas, algunas saldrán directas. Por ejemplo, ¿cuál es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 7? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Tiene la forma del coseno, no Con porque la arriba forma debería ir s. Tiene la forma del con- seno más o menos, ¿cierto? Más o menos. ¿Qué debemos hacerlo? sí, pero se puede multiplicarla por raíz de 7 sobre raíz de 7, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a multiplicar esta. Bueno, ahora acá puse sus dibujos. Por ejemplo, para esta, lo que vamos a hacer es multiplicar aquí adentro, ¿cierto? Por raíz de 7 en numerador. Tengan en cuenta que el k, este va al cuadrado. ¿Bien? Entonces acá necesito multiplicar por raíz de 7, dividir en raíz de 7, ahorita separo, y tengo 1 sobre s cuadrado más 7. Saco entonces el 1 sobre raíz de 7, el 1 sobre raíz de 7, y acá queda pues la transformada inversa de Laplace de raíz de 7 sobre s cuadrado más 7. ¿Y esto entonces qué será? Bueno, esto será igual a 1 sobre raíz de 7. Y vean cómo es la transformada inversa. La transformada inversa será seno de k es raíz de 7, t. ¿Bien? Básicamente hay que tener
hay que tener muy presente este tipo de formas. Yo les aconsejo que vayan haciendo un resumen aparte de cómo son estas formas. De pronto en el camino vemos alguna que otra que valga la pena resaltar. Entonces les aconsejo eso. Bueno, seguimos aquí. Y bueno, por acá tenemos este resultado. La transformada de Laplace inversa precisamente es una transformación lineal. Es decir, ¿qué va a permitir hacer la transformada de Laplace inversa? Va a permitir separar también las sumas, ¿cierto? Y va a permitir también sacar las, los coeficientes, estas constantes que están multiplicando. Va a permitir hacer eso. Entonces veamos este problema donde vamos a aplicar precisamente la linealidad y usando la linealidad podemos obtener algún resultado para esta transformada inversa. Tengo que calcular la transformada inversa de esta cantidad. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo primero que puedo hacer es separar en dos fracciones, ¿cierto? Separo en dos fracciones allí. Y, y bueno, luego, ¿qué se hace? Una se parece al coseno y la otra se parece al seno. Entonces, observen, exacto. Una se parece al coseno, ¿cierto? Porque tiene la S. Otra se parece al seno porque tiene una constante. Entonces, bueno, algo que puedo hacer es, saco esas constantes, ¿cierto? Observe, saco la constante del -2. Y ahora esto ya se parece al coseno, es prácticamente una del coseno. Y saco una constante. Observe, puedo hacerlo en dos pasos. Saco el 6 y luego miro qué constante me debe quedar. Como acá tengo 4, arriba debería ir un 2 al un 2, perdón, ¿cierto? Multiplico y divido por 2. Entonces saco el 2 que divide, dejo el 2 que multiplica y ahí ya estaría. ¿Cierto? Tengo -2 coseno de 2t y tengo 3 seno de 2t. Bien. Bueno, a ver, trabajen con este. En este, pues, la idea también es hacer fracciones parciales, en el ejemplo 3. Hacer fracciones parciales y a partir de las fracciones parciales, entonces van a ver cómo dar la forma de la transformada inversa. ¿Cómo vamos? ¿Listo? Bueno, vamos a tomar este y lo hacemos paso a paso en la pizarra. Vamos a calcular esta transformada inversa. Bien.
calcular esto de una forma inversa. Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos resultados de las fracciones parciales. Vamos a ver cómo estamos en fracciones parciales. Primero, escribimos entonces esto de la siguiente manera. Bueno, lo voy a reescribir por si de pronto no se ve bien. Esto es s cuadrado más 6s más 9 sobre s menos 1, s menos 2 y s más 4. Acá ya tenemos entonces los factores en el denominador, que son los que nos interesan, ¿cierto? Recuerden la descomposición en fracciones parciales para factores lineales distintos. A sobre. Exacto, será acá una constante, ¿cierto? Y acá sobre el primer factor, s menos 1, más b sobre el segundo factor, s menos 2, más c Sí. sobre el tercer factor, s más 4. Esto porque son factores lineales Lineal. distintos, ¿no? Son diferentes. Ujú. Bueno, acá lo que procede es hacer toda la cuenta. Bueno, y en el denominador va a quedar este producto, ¿no? Va a quedar s menos 1, s menos 2, s más 4, ¿cierto? Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Va a quedar a multiplicado por ¿quién? Por s menos Por S 2. cuadrado. Ah, Voy a poner por ahora los factores así. Más, más. B. Ahora, b multiplicado por ¿quién? Por s S menos menos 1, 1 y s S más menos 4. 2, más S c, más 4. No, 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 S más 4. eso, s más 4. Yo me pongo a hacerle caso a usted, ¿eh? Más c, que multiplica s menos 1, s menos 2. Bueno, ahora, la idea es que como los denominadores son iguales, si esta igualdad tiene lugar, los numeradores deben ser iguales, ¿cierto? Es decir, que s cuadrado más 6s más 9 va a ser igual a ¿qué? A que multiplica a s menos 2, s más 4, más b que multiplica a s menos 1, s más 4, más c que multiplica a s menos 1, s menos 2. Y ojo, acá vamos a hacer algo que no sé si lo habrán hecho alguna vez anteriormente, así que mucha atención. No voy a resolver este producto, no voy a hacer eso, en este caso no. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar valores. Si s es igual a 2, observe, si s es igual a 2, en el extremo izquierdo, ¿qué queda? Vamos haciendo la cuenta, muchachos. Si s vale 2, en el extremo izquierdo nos queda eh, nos quedará 4, ¿cierto? 2 al cuadrado más 12 más 9. Es decir, queda 25 en el extremo izquierdo. Y en el extremo derecho, ojo a lo que vamos a hacer. Si s vale 2, este factor se elimina, ¿cierto? Y este Sí. factor se elimina. Es decir, ¿qué queda? ¿Qué queda? Va a quedar b multiplicado por ¿quién? Si s vale 2, acá 2 2. menos 1 vale 1, y acá queda entonces 6. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 25 sextos. ¿Cómo? ¿No? ¿No vale eso? Sí, sí, sí. Sí, vale Pues eso. sí, eso dicen, pero no sé Sí, cómo eso lo vale hicieron. eso, pero ¿Pero qué pasó? ¿No lo habían hecho así antes? no, no, Palabras. nunca lo he hecho. Sin palabras, ¿Cómo dijo, profe? ¿Me lo repite otra sin vez, por favor? palabras, sí. Bueno, vamos a hacerlo para los otros coeficientes. Por eso les digo, Eh, atención aquí. claro, así sale muchísimo más fácil. Pero ya les voy a decir cuándo se puede utilizar y cuándo no. No se puede utilizar siempre, es lo malo. Acá ahora voy a multiplicar, bueno, voy a hacer que, a ver, que ese valga 1. ¿Qué valores estoy tomando? Precisamente los que anulan estos factores. ¿Sí se dan cuenta? O sea, acá tomé el 2 para que se anule todo este factor, ¿cierto? Ahora voy a tomar 1. Observe, si tomo s igual a 1, si tomo s igual a 1, ¿qué factores se eliminan? Se elimina este factor y se elimina este factor. Es decir, con s igual a 1, ¿qué cuenta me va a quedar? Me va a quedar la cuenta para hallar el valor de a.
Si S vale 1, bueno, acá tenemos 1 más 6, 7, 7 y 9 son 16. Si S vale 1, del extremo izquierdo tengo 16. Y si S vale 1, acá tengo A por menos 1, ¿cierto? Por menos 1 y acá por 5. Es decir, ¿cuánto vale A? A vale menos 16 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para hallar el valor de C, ¿qué valor le voy a dar a S? S menos 4. S vale menos 4, ¿cierto? Entonces, para hallar el valor de C, vamos a hacer que S valga menos 4. Entonces, si S es igual a menos 4, bueno, veamos, el extremo izquierdo, hagamos la cuenta ahí. Tenemos menos 4 cuadrado es 16 menos 24 más 9. Eso es 1. Es decir, en el extremo izquierdo nos está dando 1. Y en el extremo derecho, a ver, en el extremo derecho cuando S vale menos 4, se elimina este factor, se hace 0, se hace 0 este factor, entonces queda C que multiplica a quién. Si vale S menos 4, entonces queda acá menos 5, ¿cierto? Y acá queda menos 6. Entonces queda C que multiplica a menos 5 y C que multiplica a menos 6. Es decir, que ¿cuánto vale C? C Y un vale 30. un 30. Listo, También. ya tengo entonces mis fracciones parciales. Ya tengo mis fracciones parciales y ahora puedo continuar con la transformada. La transformada que estoy calculando, bueno, la voy a volver a copiar aquí. Bueno, profe, pero ¿cuándo puedo hacer eso y cuándo no puedo hacer eso? Bueno, a ver, ¿cuándo no puedo hacer esto? Esto lo puedo hacer para hallar, mejor dicho, cuando tenga factores lineales. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tengamos uno lineal y uno cuadrático. Y de hecho, si tengo lineales repetidos, no me arroja todos los valores de las constantes. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo no de transformada de Laplace, sino de fracciones parciales. Y vemos las fracciones parciales para que noten qué pasa cuando le doy valores. Y les voy a decir entonces qué se puede hacer en ese caso. Bueno, entonces acá las fracciones parciales quedaron de la siguiente manera. La transformada de Laplace de s cuadrado más 6s más 9 sobre esto, s menos 1. Vayan copiando a la par porque acá estos ejercicios de transformada de Laplace les digo de una vez que van a salir bastante extensos. Algunos van a salir bastante extensos. No son difíciles paso a paso, los pasos de forma individual son sencillos, pero son muchos pasos. ¿Bien? Entonces esto será la transformada inversa de Laplace ¿de qué? De la separación en fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuánto daba A? A nos daba menos 16 quintos, voy a escribir por acá, menos 16 quintos de 1 sobre S menos 1. ¿Bien? ¿Cuánto nos dio B? 25 sextos. Entonces, más 25 sextos de 1 sobre S menos 2. Y se nos dio un 30avo, más un 30avo de 1 sobre S más 4. La transformada inversa de Laplace es una aplicación lineal, es decir, que permite sacar constantes y separar en sumas, ¿cierto? En estas sumas que aparecen aquí. Dicho esto, puedo escribir lo siguiente de esta manera. Puedo escribir 16 quintos de la transformada inversa, ¿de quién? De 1 sobre S menos 1. Bien. Más 25 sextos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. Más un 30avo, la transformada inversa de 1 sobre S más 4. Bien. Y ahora simplemente calculo estas transformadas porque tienen la forma... A ver, la transformada inversa de 1 sobre S menos 1, ¿quién es? Esto va a ser Es Euler. E a la Euler a T. la 1. A la T. Eso. Más 25 doceavos. Eh, De Euler a la T.
Pero tengan en cuenta, a ver, vamos a volver aquí. Tengan en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos el e a la t, el de e a la t, acá no va a, va 1. Ah, ¿Sí? Va 1. Entonces aquí, volvemos acá al... Es decir, esto es 25 sextos de ¿quién? De y a la e 2. a la 2t más un 30avo de e a la La menos menos 4 4t. y ya. Esa es la transformada inversa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay preguntas? ¿Cómo vamos hasta ahí? Sin palabras. Sin palabras, dice. Bueno, no sé si ustedes escuchan la notificación de que están escribiendo por ahí, tal vez al WhatsApp web. ¿Sí se escucha? ¿Ustedes la escuchan o no? Bueno, ya lo cerré para que no se escuche. Pues hoy teníamos el examen de cálculo 1 y pues ya, como siempre, hay personas que tienen dudas, pero ahorita no les voy a responder nada. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando tengo unas fracciones parciales. Solamente voy a plantear las fracciones parciales y vamos a ver qué ocurre si yo intento hacer esto mismo con otro tipo de fracciones parciales. Y para no complicarlo, bueno, el numerador simplemente va a escribir 1. Y acá voy a poner un factor lineal. Voy a poner un factor lineal simple. Voy a poner un factor lineal repetido. Y voy a poner un factor cuadrático irreducible. Bien, que básicamente son más o menos los tres casos. Podría tal vez poner un factor cuadrático irreducible repetido. Y bueno, sería un caso más. Pero más o menos lo que pasa Profe, con el lineal repetido se puede entender. Señor. no, es que estaba pensando en factorizar en el ejemplo anterior, ese cuadrado más 6s más 9 quedaría s más 3 por s más 3. Digamos, si yo hago eso y vamos para evitar ese rollo, también lo puedo hacer. Pero de hecho ahí no se evita nada, ¿no? Sí, Porque usted no, tiene que hacer las no, fracciones parciales. sí, 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 O sea, de creía pronto que para lo que le serviría, algo que, bueno, que yo cuando uno hace fracciones parciales de una forma racional que sea irreducible, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si usted tiene esta expresión que está aquí, a ver, vamos a poner, qué sé yo, voy a poner aquí s cuadrado menos 2s más 1, ¿vale? Y acá tengo, no sé, vamos a poner, bueno, a ver, voy a hacer aquí una cuenta y ya escribimos ahí. S más 1. A ver, acá vamos a poner s cuadrado más 4s, s cuadrado más 4s más 3. Y bueno, uno tal vez solo factoriza el denominador, y el denominador, la factorización es s menos 1, ¿cierto? S menos 1 al cuadrado. Y bueno, el numerador tal vez lo deja así. Esto sería un factor lineal repetido, 4s más 3. 4s más 3. Entonces, así tal cual está, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? A ver, ¿cómo saber si el numerador, sin necesidad de factorizarlo, cómo saber si el numerador cuando se factorice puede tener este mismo factor o uno de los factores del denominador? Entonces, Por el exponente no se podría saber, o sea, porque en no, este caso los exponentes están siendo iguales, ¿no? no, incluso el de arriba puedo ponerlo mayor, no sé, lo que quiera, Ah, bueno, no sí. tiene nada que ver. Pienso en las raíces, es decir, ¿qué valor de s hace cero el denominador? 1. Y si 1 hace 0 el numerador, hay un factor común. ¿Bien? Si yo ahora reemplazo 1 en el numerador, me queda 1 más 4, 5 más 3, 8. Es decir, si intento factorizar esto, pierdo el tiempo, porque no voy a encontrar nada que se pueda simplificar. Vamos a volver al de acá.
Entonces acá, ¿qué valores tenía? Tenía 1, 2 y menos 4. Yo evalúo en 1, ¿cierto? Evalúo en 1 y precisamente eso lo hicimos después aquí. Acá también tal vez se pueden dar cuenta. A ver, ¿dónde fue que? Aquí. Cuando evaluamos 1, toda esta parte del numerador, ¿cuánto dio? 16. Cuando evaluamos en 2, dio 25. Y cuando evaluamos en menos 4, dio 1. Si alguno de esos hubiese dado 0, entonces ahí de una vez, si no lo hubiese analizado antes, ahí de una vez debe prender las alarmas y decir, bueno, hay un factor común y no puedo hacer las fracciones así. ¿Bien? No necesito factorizarlo. Solamente basta con que los elementos que hacen 0 el denominador no hagan 0 el numerador. ¿Bien? Entonces, bueno, acá no tenemos ese problema. Tal vez si hubiésemos cambiado este, a ver, qué sé yo, voy a quitar esto. Voy a poner acá otro polinomio. A ver, vamos a poner s cuadrado. Vamos a poner s cuadrado menos 2s menos 2s menos 3. A ver, así. No, acá más 2s. Más 2s menos 3. Y si ahora reemplazamos en 1, ¿cierto? Reemplazamos en 1, queda 1 más 2, 3, menos 3, 0. Acá sí hay un factor común. Hay un factor s menos 1. Y puedo factorizar eso que está allí. ¿Bien? Entonces esa es una forma en la que puede uno ahorrar también tiempo no tratando de factorizar el numerador, porque qué tal que se vuelva algo incluso, no sé, complicado. Qué tal que el numerador sea de grado 5. ¿Cómo factoriza eso de grado 5? Y de pronto el denominador sea de grado 7. O sea, miro las raíces del denominador. Si anulan el numerador, entonces hago una factorización con ese factor. Si no anula el denominador ninguno, no voy a perder tiempo factorizando el numerador, ¿vale? A ver, estas fracciones, ¿cómo las planteo? Inicialmente yo planteo esto así. A una constante, ¿cierto? Sobre este factor lineal. Acá entonces, Más ¿qué vamos a B, poner? Más B sobre S más 1 más más C, C sobre sobre S más S más 1 1 al al cuadrado. cuadrado, ¿cierto? Este es un factor lineal repetido. Y acá entonces ponemos más ds DS más más E. E. Y sobre el factor cuadrático irreducible, ¿cierto? Esto es irreducible en los reales. Yo sé que tiene raíces complejas. Entonces, luego, ¿cómo procedemos? Bueno, para el factor, el denominador común va a ser el mismo que está acá en rojo, ¿no? Este va a ser el denominador común. Entonces, ¿a A por quién lo multiplico? A lo voy a multiplicar simplemente por S más 1 al cuadrado, ¿cierto? Miren, Al cubo. al cubo no. Ah, al cuadrado, sí, sí, sí. No voy a multiplicar por todo porque si no luego voy a tener que factorizar y simplificar un factor que se está repitiendo. ¿Y para qué Claro. hacer eso? Por eso digo, miren el factor que el denominador que voy a dejar, mejor dicho. Voy a dejar este mismo denominador. ¿Bien? Dejo este mismo denominador. Acá s más 1 al cuadrado y s cuadrado más 1. Ahora la pregunta es, aquí, a esta primera fracción, ¿por quién debo multiplicar el denominador de esta primera fracción para que me quede esto que puse aquí? ¿Por Por quién S debo? más 1 al cuadrado. Eso, entonces multiplico a por s más 1 al cuadrado y por s cuadrado más 1, ¿cierto? No Ujú. multiplico por nada más. Ahora analizo b. ¿Qué le tengo que multiplicar al denominador de b para que me dé el denominador de aquí? S menos 2. Entonces tengo que multiplicar por s menos 2, ¿cierto? Por una vez s más 1, ¿cierto? Una vez s más 1 y por s cuadrado más 1. Así. Y ahora al denominador de la tercera fracción, ¿por quién debo multiplicar? A ver, esto es ds más e, ¿sí? ds más e. Y esto lo debo multiplicar solo por s menos 2 y por s más 1 cuadrado. ¿De acuerdo? S menos 2 y s más 1 al cuadrado. Bueno, espero que estén escribiendo esto también ustedes para que también la conclusión tenga sentido cuando la escriban. Profe, ¿y el C dónde lo dejamos? A, B.
Ah, faltó el C. Ah, bueno. Esperen, entonces acá ponemos algo más. Pensé que ya hemos pasado el C. Entonces, el C. Al C que debo multiplicarle el denominador del C, S menos 2 y S cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces acá, C multiplicado por S menos 2 y S cuadrado más 1. ¿Bien? Así, así nomás. Bueno, esto sale acá un poco largo de escribir. Pero ojo, acá también podemos hacer las cuentas sin necesidad de romper todos esos productos. Así que mucha, pero mucha atención. Mucha, pero mucha atención acá a lo que vamos a hacer. Y entonces acá, bueno, yo podría simplemente tomar el numerador, ¿cierto? Ya que los dos denominadores están igual. Bueno, para no escribir nuevamente todo ese numerador, simplemente voy a borrar esto, ¿vale? Voy a borrar esto acá.